Miradas históricas, Semana de Estudios Sociales e Historia 2021, del 1 al 5 de noviembre. Contaremos con 9 expositores con temas importantes para el desarrollo de nuestras carreras. Además de un conversatorio para los estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Quédate atento a nuestras redes sociales Facebook y YouTube para más información. Te invita la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales e Historia. Bueno, muchas gracias y le doy el pase a mi compañera Nicole, que va a presentar a la expositora de hoy, y de igual forma recordarles también a las personas que se acaban de unir y que nos están viendo por el live que las preguntas las vamos a realizar al final de la exposición, que de igual forma si tienen alguna consulta la pueden hacer tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos nuestra primera charla con la profesora Marcela Ramírez Hernández y comentarles una breve reseña. Ella es bachiller en Historia y máster en Historia Aplicada, ambas de la Universidad Nacional. También se ha desempeñado como docente e investigadora en diversas unidades académicas de la Universidad Nacional. Actualmente labora como académica para el Instituto de Estudios Latinoamericanos, conocido como el IDELA, y aquí también forma parte del profesorado de las maestrías tanto en Estudios Latinoamericanos y Derechos Humanos y Educación para la Paz. Además de esto, es responsable del proyecto llamado Voces y Rostros del Exilio Chileno en Costa Rica, 1973-2020, en el cual ha trabajado durante 5 años en diversas fases de este proyecto, bajo la coordinación y responsabilidad del doctor Mario Oliva Medina. Y para terminar, sus áreas de investigación se centran en estudios de la mujer, de la memoria y del cuerpo, así como el exilio en Costa Rica a través de la literatura, las artes y la oralidad. Entonces le cedo el espacio a la profesora Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Antes de dar inicio, quisiera agradecer a la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Historia y de Estudios Sociales de los Bachilleratos en Historia y en Estudios Sociales la invitación, justamente para abrir lo que sería esta semana de charlas en relación con algunos temas vinculados con lo que sería propiamente los estudios sociales y la historia propiamente dicha. Antes de dar inicio, quisiera como anunciar algunos elementos básicos del tema que voy a tocar justamente hoy en día, el cual está estrechamente relacionado con la investigación que he estado llevando a cabo durante ya 5 años, sería este 2021, que como bien lo mencionaba anteriormente Nicole, Voces y Rostros del Exilio Chileno, Manifestaciones Socioculturales e históricas, 1973-1918 fue la primera propuesta. Sin embargo, la investigación nos ha llevado más allá, justamente hasta abarcar el 2020, en donde se ha tenido la oportunidad de llevar a cabo un proceso de entrevistas ya a más de 70 personas, hombres y mujeres chilenos, chilenas y costarricenses que han estado involucrados de diferentes maneras con lo que ha sido precisamente este fenómeno social e histórico que aconteció particularmente en la década de los 70, pero cuyos resabios efectos en términos sociales todavía continúan hasta la actualidad, justamente porque ello implica un proceso o un momento continuo de transformación. De hecho, que es muy probable que utilice con frecuencia esta palabra, proceso. Realmente los exilios, las memorias, los testimonios involucran un continuo hacer, deshacer y rehacer, ¿verdad? Entonces, esto está explícito acá. Les voy a compartir pantalla, justamente como para ir engarzándonos dentro de lo que sería propiamente la temática. Acá ustedes ven la pantalla completa o ven la pantalla negra con marco negro alrededor. ¿Me pudieran como guiar, por favor? Sí vemos el título de la presentación. Ok, está bien, pero en pantalla completa. Correcto. Ok, muy bien. Para dar inicio quisiera como presentarles un video en donde una de las referentes más importantes que hay en América del Sur en torno a lo que han sido los estudios de la memoria con investigaciones ya de larga data desde la década de los 80, Elizabeth Yellin,
En una breve entrevista de unos 4 minutos, ella aborda justamente algunos de los temas centrales de los que voy a abarcar ahora, pero esta es la perspectiva de Yelin. Mi perspectiva parte justamente a partir del proceso investigativo de estos años. Y bueno, quisiera como presentarles esto justamente para resumir algunos elementos que se van a discutir o que les quiero presentar la tarde de hoy. ¿Escuchan? Bien. No, no se escucha. Sí, no sé si cuando compartiste pantalla también compartiste el audio. Sí, sí, un momentito para volver a hacer. Aquí está. Sí, abajo viene como una pestañita. Ajá. Señala que las memorias... Panelista en el seminario Memorias Políticas en Perspectiva Latinoamericana, la socióloga Elizabeth Yelin señala que las memorias son un campo de luchas y disputas por el sentido que se le da al pasado. El campo de estudios de memoria tiene un lugar importante en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y una búsqueda de sentido del pasado. En América Latina sí es verdad que como campo de estudios vinculado a pasados recientes de conflictos políticos violentos, de situaciones límite, se inició más alrededor de las dictaduras del Cono Sur. Pero eso no quiere decir que no sea importante estudiar y mirar todo el campo de memorias vinculadas con pasados muy anteriores. Y en realidad podemos hablar, Ludmila lo habla, de memorias cortas y memorias largas. Para mí lo importante conceptualmente es pensar que las memorias son presentes y tienen que ver con el sentido que le damos al pasado, pero siempre ese sentido, cuando estamos hablando de memorias sociales, de memorias públicas, es en función de un futuro, de un horizonte de futuro. Entonces lo interesante del tema es que se juntan pasado, presente y futuro en un mismo momento. Para nosotros empieza el trabajo a partir de las dictaduras de los años 70 y es también un momento en que en el mundo se empieza a trabajar, se amplía el campo de trabajo alrededor de estos temas. Ahora, la discusión filosófica sobre qué es memoria la podemos llevar para atrás hasta los griegos, no es nada nuevo. Los temas de memoria tienen historia, o sea, el sentido que se le da, porque la memoria al final, ¿qué es? El sentido que se le da al pasado. Entonces, eso que es presente, depende de la coyuntura del presente, el sentido que le vamos a dar, y qué del pasado vamos a rescatar y qué vamos a silenciar. Eso es parte de la vida y de la historia. Para llevar adelante, o sea, una de las grandes innovaciones de la década de los 70 en el mundo fue la prevalencia o la entrada importante de la interpretación en términos de derechos humanos y violaciones a los derechos humanos. Gente victimizada, activistas desaparecidos, torturados, hubo siempre. El paradigma con el que se interpretaba era una lucha política con ganadores y perdedores. Ahí no se aplicaba la palabra víctima. La palabra o la noción de víctima aparece más que nada cuando se expande el paradigma de los derechos humanos universales, porque entonces ahí lo que uno está buscando es las violaciones, entonces a los derechos humanos. Entonces allí la persona cuyos derechos fueron violados se convierte en víctima de una violación. A mí me preocupa muchísimo la desigualdad. La desigualdad de género era mayor.
La desigualdad étnica yo creo que era mayor, la que era la desigualdad del coeficiente de Gini entre ricos y no tan ricos y pobres. Entonces yo creo que ha habido transformaciones en un sentido más igualitario en algunas cuestiones de género, en algunas cuestiones del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. A mí me gusta conceptualizarlo en clave de desigualdades, y desigualdades múltiples, desigualdades que no se resuelven, que son interrelacionadas, que no se pueden pensar en países o en naciones, sino que hay que pensarlos en términos globales. Porque hoy en día la mayor desigualdad que uno puede imaginar es el lugar donde uno nace. Muy bien, esto es justamente como para dar inicio, porque de alguna manera Yeli, en esta pequeña entrevista que ella le realiza, marca la pauta de algunos de los elementos que quisiera desarrollar, que están profundamente relacionados en cómo, por qué la memoria, en el cómo y el por qué, perdón, la memoria en América Latina tiene, como ella bien lo menciona, una historia que nos es propia, que es intrínseca al acontecer, al devenir histórico latinoamericano a partir de la década en donde ella lo pone como punto de partida la década de los 70, pero que si nosotros vemos más atrás las primeras dictaduras que hubo en el Cono Sur, inclusive las guerras contra, contra insurgentes, no, las guerras, guerrillas, perdón, para ser más específica, más clara, en Guatemala podríamos partir inclusive de alguna manera de la década de los 60, ¿verdad? En ese proceso continuo de reconstruir las narraciones sobre la historia y también en lo que sería la reconfiguración de las memorias del pasado. Entonces, en un primer momento quisiera como platicarles sobre cuál es la trascendencia de lo que son los estudios de la memoria y la memoria propiamente dicha en América Latina, justamente porque está profundamente asociada al nacimiento de estos estudios a partir de lo que sería el surgimiento de las dictaduras cívico-militares en el Cono Sur y las fases de transición a la democracia, ¿verdad? Que estas fases de transición de la democracia tienen un amplio margen que va aproximadamente desde 1983, con el cese de la dictadura en Argentina, hasta 1996 aproximadamente, e inclusive más adelante, ¿verdad? Porque hay varios países que actualmente en América Latina, por ejemplo Colombia, están en esa constante disputa de transición hacia la paz, ¿verdad? Es decir, se han firmado acuerdos, se han tratado de generar soluciones que a la fecha todavía siguen produciendo significativos exilios y violaciones a los derechos humanos. Entonces, por eso pongo que es un aproximado. Esto está muy vinculado porque es justamente en este contexto de las dictaduras cívico-militares en donde va a haber una intersección entre lo que va a ser un nuevo rol que van a asumir de alguna manera las mujeres como sujetas políticas dentro del escenario público y también lo que va a ser el campo de la memoria, no como un ámbito de estudio dentro de las ciencias sociales, sino más bien lo que va a ser la memoria como un espacio de disputa justamente dentro de este marco discursivo y este marco judicial muchísimo más amplio que gira en torno a lo que van a ser los derechos humanos y los derechos humanos universales. Aquí podemos partir entonces del principio de que la memoria es constantemente un campo en disputa por el recuerdo, ¿verdad? Pero no por un recuerdo individual, sino por los recuerdos colectivos, porque es justamente a partir de acá en donde se van a empezar a configurar esos elementos que van a pasar a formar parte de las historias oficiales y cuáles van a ser eliminados deliberadamente. Cuando esto ocurre, entonces nos referimos a lo que van a ser los olvidos forzados e inclusive lo que son las borraduras. Que las borraduras es, por decirlo de alguna manera, una metáfora que se utiliza en los estudios de la memoria, como cuando nosotros escribimos, ¿verdad? Y queremos borrar, aunque se borre el trazo, queda la línea, la forma de la letra en el papel. Esa marca queda, por más que se intente pasar un borrador por encima, siempre van a haber resabios de eso a través de los recuerdos y de la manera de cómo se construye en la memoria, inclusive, por ejemplo, dentro de los sectores subalternos. En este sentido, lo que van a hacer las dictaduras cívico-militares en América Latina durante la década ya inclusive de los 70 y de los 80 hacen que al interior de sus países, tomemos dos ejemplos, Argentina y Chile,
se empiecen a gestionar una serie de organizaciones que parten de la sociedad civil dirigidas a hacer una denuncia constante contra los estados dictatoriales en donde los responsabilizan justamente de ser estados terroristas por la desaparición de personas, por la persecución de militantes políticos, así mismo como de personas que no eran militantes políticos, sino que eran personas que tenían afinidades con las izquierdas, por decirlo de alguna manera. La desaparición forzada de bebés, de menores de edad, ¿verdad? Que es un tema recurrente en Argentina, en Guatemala, por ejemplo. Asimismo, como los exilios a los que se vieron forzados miles de personas en todo el Cono Sur durante la década de los 70 y posteriormente con mayor auge en la década de los 80 en la región de Centroamérica. Que en ese sentido Costa Rica va a cumplir un rol importante, pero ese es tema como para otra charla. Aquí vemos entonces que cuando estas dictaduras están en este proceso, asociaciones, por ejemplo, como la Vicaría de la Solidaridad en Chile o las Madres de la Plaza de Mayo, se empiezan a conformar de una manera no oficial, pero sí como asociaciones que continuamente van a hacer denuncia, hasta el punto de que sus voces de oposición van a trasladar el ámbito nacional justamente para convertirse en referentes en índole internacional, exigiendo que ya gobiernos, por ejemplo, como los de los Estados Unidos, que contradictoriamente fue el gestor del Plan Cóndor durante la década de los 70 y buena parte de la década de los 80, empezase durante el gobierno de Jimmy Carter a ejercer cierto tipo de presión para que los gobiernos se empiecen a dar cuenta de que era exactamente lo que estaba pasando con estas personas desaparecidas, ¿verdad? Entonces, como vemos, el reclamo de estas personas iba justamente en la línea como de que mi hijo, mi hija no está desaparecido, el Estado es responsable y el Estado sabe en dónde están. Queremos que nos den cuenta de eso porque simplemente desapareció. Es como una persona que simplemente se deshizo del mapa y del cual ni el Estado ni las fuerzas militares querían dar cuenta absolutamente nada que había sucedido con esa persona. Eso también en términos psicológicos conlleva, por ejemplo, a grandes cicatrices que pasan a ser no solamente de índole individual, sino también a índole colectivo, que es lo que Martín Baró denominó en su libro un trauma social, ¿verdad? Ha denominado en sus escritos o denominó en sus escritos un trauma de índole social. Entonces, justamente estas disputas de la memoria van son sobre estos traumas sociales en un primer momento, justamente en donde se le exige a los estados que den la cara con respecto a estas personas desaparecidas. Cuando ocurren los procesos de transición a partir de 1983, en el caso argentino, y sucesivamente en los demás países, 1990 en Chile y otros, ¿verdad? Aparecen lo que son las comisiones de la verdad y los procesos de transición a la democracia, en donde muchos de los líderes abiertamente dijeron, de los líderes, entiéndase, de los presidentes democráticamente elegidos, en el caso chileno eso es amplísimamente cuestionable, principalmente por las líneas políticas que se mantenían todavía dentro del Congreso, con muchísimas personas ligadas a la dictadura pinochetista. Las denuncias de las personas está bien, ustedes nos están diciendo olvidémonos del pasado y hagamos borrón y cuenta nueva para mirar al futuro, tenemos que olvidar el pasado, tenemos que llegar a un momento de reconciliación, y la gente decía no, esa reconciliación no existe mientras mis hijos están desaparecidos, esa reconciliación no existe mientras yo haya sido víctima de tortura y no haya quien reconozca que mis derechos fueron violentados. Entonces, aquí es en este momento en donde la memoria se convierte en un campo de disputa, justamente por estos recuerdos que estaban intentando ser borrados a partir de un proceso de reescritura de la historia, de un pasado presente, de un pasado reciente, como bien lo menciona Yeli. Entonces, aquí se vuelve fundamental cómo es que hay una vinculación con los procesos de reparación de la memoria y agenciamiento de los espacios, específicamente lugares de la memoria, como una materialidad de estas, ¿cómo es que se llama? De la memoria, ¿verdad? Es decir, el rescate de estos sitios en donde serían, por ejemplo, la Venda Sexy o el ESMA, que es la Escuela Militar de Aviación en Argentina,
que se convierten en esos espacios que habían sido identificados por los y las sobrevivientes y por sus familiares como sitios en los que se sabían que eran espacios clandestinos en donde se llevaban a cabo tortura, en donde entonces se decía, estos sitios no se pueden demoler, no se deberían tocar, más bien deberíamos reconstruirlos, retomarlos y convertirlos en espacios para la memoria, para el recordar, pero no para vivir en el dolor, sino más bien para que se nos conviertan en espacios para lo que va a ser la lucha política y el continuo reconocimiento de que aquí esto fue lo que ocurrió, violaciones a los derechos humanos, asimismo como sería un acto continuo de denuncia al Estado para dar respuesta con respecto al rol que había asumido en décadas anteriores. Asimismo es en este momento en donde se crea este vínculo entre memoria y derechos humanos que tenemos que dejarlo claro, porque si bien los estudios de la memoria podemos ir con Maurice Salvage, muchos de los referentes que vamos a encontrar, por ejemplo, fuera de América Latina, van a estar muy asociados con lo que va a ser el Holocausto judío, pero en el momento del Holocausto recordemos que el paradigma de los derechos humanos universales apenas estaba estableciéndose, ¿verdad? De alguna manera el acontecer del Holocausto fue como un detonante para que se generara esta Carta de Derechos Humanos. Sin embargo, el paradigma a nivel universal, ¿verdad? Como algo que tuviese que ser adoptado por cada uno de los estados pertenecientes a la Unión de Naciones, a la Organización de Naciones Unidas, que tuviese que adoptar, aún no estaba legitimado. Asimismo, esto tiene connotaciones diferentes del paradigma de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces hago como esta acotación. ¿Qué es lo que ocurre en estos procesos de transición? En la década de los 80, a la década de los 90, los 2000 inclusive, como podrán ver acá en el orden cronológico, se empiezan a conformar una serie de comisiones de la verdad, que son entidades que no siempre van a tener un peso de índole judicial al interior de sus países, sino que muchas veces pueden tener un propósito de reparación, pero que las comisiones de la verdad lo que tratan de hacer es ¿cómo es que se llama? Una estrategia de índole judicial en donde a través de la recopilación de testimonios de las personas víctimas se trata entonces de encontrar a través de un proceso de concatenación y toda una investigación muy amplia de índole, ¿cómo es que se llama? Investigativo, de procesos de investigación a quienes eran los culpables y los responsables de las violencias de Estado que se habían estado ejerciendo durante ese periodo. Y las comisiones de la verdad van a tener muchas veces consigo la palabra comisiones de la verdad y reparación de la justicia o comisiones de la verdad y reparación, entre otras, ¿verdad? Si ustedes los van a poder encontrar estos diferentes informes en los países en los cuales se llevaron a cabo. Entonces, sí. La pantalla, sí estamos viendo la pantalla negra, entonces okay, muy bien. Se puede como cambiar. ¿Ahí? Ahora sí se ve completo. Ah, ok, excelente. Bueno, muchas gracias por el aviso, no me había dado cuenta, la verdad. No, es más, no sé ni por qué se cambió. Muy bien, entonces en este momento también ocurrió de manera paralela justamente lo que es el proceso del exilio. Cuando hablamos de exilio no lo podemos mencionar de manera singular, como si hubiese un único motivo o una única experiencia del exilio, sino en plural. Justamente el exilio implica un desplazamiento forzado de una persona de sus puntos de referencia identitarios más profundamente arraigados, entiéndase su geografía, su familia, sus amigos, su entorno laboral, todo aquello que construye su identidad y su historia personal simplemente le es arrebatada ante la exigencia de tener que salvar su vida o tener que retirarse de su terruño justamente como una estrategia o la única estrategia para poder salvar su vida o inclusive la vida de sus seres queridos. Porque aquí entonces vemos que las mujeres juegan un rol importante en el sentido de que hay varias mujeres que salieron al exilio sin que ellas fueran perseguidas políticas directamente,
sino que más bien muchas veces eran sus parejas, y cuando sus parejas salían al exilio, pues entonces ellas en ese momento, justamente cumpliendo un rol de género muy arraigado, abandonaban sus países siguiendo a sus parejas en ese momento, ¿verdad? Las causas de los exilios pueden ser muy diversas, pueden ser, si hablamos de exilios políticos, nos quedaríamos en este punto primero, ¿verdad? Pueden ser por persecución, detención política, por tortura, expulsión. Aquí pongo el ejemplo de un pasaporte chileno con la L, que la L significaba literalmente limitación al ingreso. Acá todas las personas que salían con esta L en el pasaporte podían viajar con este pasaporte chileno a cualquier país del mundo menos regresar a Chile. Después de 1984, la dictadura empezó a publicar unas listas de personas a las que se les quitaba la L y podían retornar, ¿verdad? Y esas listas fueron publicadas, la última hasta 1987, si no me equivoco. Hay otras causas también de los exilios que pueden estar relacionados con la crisis económica y laboral. Si cierran universidades, si yo entro en un país o estoy en un país que está dominado por la crisis económica, que contrario a lo que suelen decir muchos defensores de los Chicago Boys, Chile estaba en una profunda depresión económica durante todo el gobierno de Pinochet, siempre fue así. Que efectivamente impidió que muchas personas lograran encontrar trabajo. Si usted se dedicaba a la academia, las universidades habían sido privatizadas. Si usted se dedicaba, por ejemplo, a trabajar dentro de los sectores sindicalistas, pues además de ser perseguido, no iba a tener, por ejemplo, en dónde ejercer esa práctica política. Entonces, esto también llevó a que muchas personas abandonaran el país justamente por la crisis económica y laboral. Es una forma en la que es necesario ver cómo esta parte de la memoria cambia el concepto, que es como un tema que quería traer justamente aquí en relación del exilio, porque los libros nos van a decir, no, es que todo exilio es político y implica un punto que esté muy relacionado con la persecución, la detención, la expulsión por X o Y razones. Pero cuando uno se topa con la gente y le dicen a uno, no, yo soy exiliado o exiliada porque a mí la dictadura me prohibió ejercer y ser quien yo era de una manera tranquila y pacífica dentro de mi país, eso me hace a mí un exiliado. Yo salí voluntariamente, pero yo no podía ser quien soy, ¿verdad? Entonces eso nos lleva justamente como un proceso de tratar a cuestionarnos muchas veces el cómo está construido el concepto para justamente replantearlo, y eso son cosas que acontecen únicamente a través de esos diálogos con la memoria. En este sentido, el exilio también va a producir lo que va a ser la persecución y en términos generales el testimonio. El testimonio no es una narración cualquiera. El testimonio se produce cuando hay una persona que ha sido testigo, una persona que ha evidenciado un momento coyuntural o cierta situación en particular que se va a convertir justamente en un referente o en una memoria emblemática, por decirlo de alguna manera, que va a pasar a configurar ciertos elementos de los procesos históricos, ya sea a nivel local, a nivel regional. Varios estudiosos, incluyendo Elizabeth Jelling, pasan a denominar el testimonio como lo que serían narrativas personales. ¿Por qué? Porque ella dice, todo testimonio parte justamente de una dimensión subjetiva, personal, pero que de alguna manera también está ligada con dimensiones colectivas. Está ligado a sí mismo con lo privado como con lo público, y está ligado con los contextos históricos y con los contextos personales. Esto nos lleva justamente a transitar dentro de una dinámica en el tratamiento de lo que es el testimonio, que es sumamente interesante a la hora en la que nosotros llevemos a cabo las entrevistas y el tratamiento en términos metodológicos que se haga de esta. Pero no solamente eso, sino también en las posibilidades analíticas que esta nos genera. Lo que es el testimonio tiene contextos de producción específicos. Podría ser en términos judiciales, ¿verdad? Cuando se le toma el testimonio a una persona que, por ejemplo, vio, veamos un ejemplo más cotidiano, un crimen determinado, ¿verdad? Judicial o inclusive para las comisiones de la verdad. Cuando se toma testimonio como un documento histórico, sería el caso del libro que se le hizo a Rigoberta Menchú. Las entrevistas, que son una práctica que se lleva a cabo mucho dentro de la investigación cualitativa en las ciencias sociales.
y también aquellos que tienen un carácter autobiográfico. Eso va a hacer que la narración vaya mediando y vaya cambiando. El testigo y los testimonios tienen niveles de involucramiento distintos. La persona que fue protagonista, es decir, yo lo viví, yo lo vi, a mí me pasó, fue en mi cuerpo, son mis emociones, no lo estoy narrando porque nadie más me oye, ¿verdad? Y la persona que es testigo, que es, está bien, yo vi caer, yo vi el momento en que estaban bombardeando la moneda, o yo vi el momento en que estaban las madres de la Plaza de Mayo marchando, pero yo no era una madre de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Es decir, esto ya suena a carácter del testigo. Y también cuando el testimonio se construye a partir de la posmemoria, es decir, una memoria que yo no experimenté el momento, yo no experimenté las circunstancias en calidad de protagonista ni de testigo, pero esta historia, esta memoria me llega a través de las fotografías de mis familias, me llega a través del testimonio de la abuela, del bisabuelo, de personas con las cuales uno ha crecido, y entonces esa memoria que nos llega de otros se convierte en elementos configuradores de mi identidad y de cómo yo voy a transmitir entonces una narración que está basada en los recuerdos de otros. El testimonio tiene elementos muy importantes y es que es una producción, por decirlo de alguna manera, en un doble sentido. Primero, en que el testimonio, cuando se recaba, ¿verdad?, de una persona dentro de estos contextos muy específicos que estoy hablando, enmarcando los asuntos de la memoria, que es dentro de los exilios, en función de estas dictaduras de la década de los 70-80, es una producción. ¿Por qué? Porque forma parte de la memoria. El testimonio se construye a partir de la memoria en ese diálogo del presente continuamente con el pasado. Cuando nosotros reconstruimos nuestro devenir como sujetos y lo narramos, nos estamos haciendo una reflexión sobre nosotros mismos. Y es una reflexión que no es estática, sino que de repente, pongo un ejemplo, la Nicole del día de hoy me puede dar a mí un testimonio con respecto a un acontecimiento X, pero dentro de 20 años su testimonio va a variar porque Nicole cambió. Su testimonio y su memoria va cambiando, ¿verdad? Porque siempre es algo que se construye desde el presente y por ende también está intrínsecamente relacionado con lo que son los procesos de reconstrucción de las identidades, de quién soy, quién fui y el por qué fui, hice o dejé de hacer en un determinado momento. En este sentido, también dar testimonio es asumir el rol de un portavoz. Es muy recurrente, inclusive desde los primeros estudios de la memoria y los análisis en torno al testimonio que se generaron como un efecto de los juicios que hubo por el Holocausto judío, que se analizara el rol del testimoniante como una persona que le estaba dando voz a quienes ya no podían hablar. Eso en términos de la persona que se apodera de la palabra también genera ciertos efectos de índole psicológico, como lo puede ser, por ejemplo, la culpa. Hago énfasis en algunos elementos relacionados con las emociones porque es algo en lo que quisiera como detenerme un poco más adelante. Cuando se obtienen testimonios o cuando se generan testimonios, hay varios contextos, ¿verdad? Contextos que no son únicamente históricos y eso es importante como tomarlo en cuenta. Como les decía anteriormente, el testimonio es una producción. El historiador, la historiadora, las personas desde las ciencias sociales tenemos que ser muy conscientes que en el momento tan simple en que uno toma el teléfono y hace una llamada y le dice a una persona, yo soy tal, y lo llamo a tal lugar para hacerle una entrevista, se está creando un escenario. En el momento en que nosotros presentamos cuáles son nuestros objetivos y el por qué queremos obtener ese relato, se está creando un escenario. Y al fin y al cabo, cuando se tiene esta persona cara a cara, ya sea de manera presencial o de manera virtual, como han sido las exigencias de la pandemia, ya hay todo un escenario. Pensemos, por ejemplo, en la lógica teatral, hay todo un escenario montado en que va a mediar directamente en cuáles son las cosas que esta persona va a decir, cuáles son las cosas que va a callar, cuáles son las cosas que repentinamente olvidó, ¿verdad? Cuáles van a ser sus silencios. Inclusive a partir de la misma pregunta de investigación o de cómo empiece uno la entrevista, eso va a cambiar totalmente el panorama de cómo esta persona a la quien se le está tomando su testimonio va a asumirse como sujeto, como sujeta,
¿Va a ser víctima o va a ser un protagonista de esta historia? Les pongo un ejemplo. Si uno empieza una investigación preguntándole a una persona, quiero que me comente qué pasó antes y después de la dictadura. Entonces esta persona posiblemente se va a enfocar en ciertos elementos de su militancia política y después y durante la dictadura, de alguna manera podría hacer hincapié de repente en aquellas situaciones que le han generado traumas psicológicos. Pero si por otra parte yo le preguntara a una persona, quiero que me comente cómo ha sido su devenir político, su vida política, antes y durante la dictadura, pues entonces esta persona va a reconfigurar su narración y la va a canalizar de una manera distinta, haciendo hincapié justamente en cuáles son los momentos de resistencia, de organización, de participación, de militancia, etc., etc., en donde de repente aquellos pasajes relacionados con el trauma aparezcan, pero no se van a convertir justamente en el eje de su narración. En este sentido es justamente, si espero que me comprendan, que es justamente en donde desde perspectivas feministas, que es justamente en las que quisiera hacer hincapié el día de hoy, se puntualiza en tratar de ser siempre muy conscientes de cuál es la posición ética y la posición que juega la persona investigadora en lo que sería la producción del testimonio y en la producción de la narración que se va a crear en el momento en que se lleva a cabo una entrevista. También hay condiciones históricas. Hay condiciones históricas que cuando surge un testimonio pueden habilitar o pueden inhabilitar la palabra o la escucha. Eso puede ser en un contexto, pensemos en Guatemala 1983, Guatemala 1984. Si alguien llega y me pregunta sobre mi militancia política y resulta acontece que uno es roja, ¿verdad? Totalmente de izquierdas, pues naturalmente a uno le piden un testimonio con respecto a algo en particular. Por ciertos determinantes del contexto, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que no se pueden preguntar. Sin embargo, estas situaciones y estas condiciones históricas cambian. Habrán momentos entonces en donde la narración detallada de aquellas cosas que en algún momento me fueron censuradas o me fueron prohibidas, sí van a poder ser dichas. Y la pregunta va a poder ser hecha, cuando hay otros contextos en que ni siquiera la pregunta se piensa, ni siquiera se piensa en hacerla. En este sentido es muy importante también no caer en una lógica de determinismos ni de que los silencios los estructure únicamente el contexto. ¿Por qué? Porque también pueden haber censuras por parte de la sociedad de la que me rodea. Ok, está bien, terminó la dictadura, pero yo no puedo hablar de lo que me pasó, no me van a creer, o me van a revictimizar, o me van a denominar dramática, dramático, ¿verdad? La autocensura, cuando la culpa, por ejemplo, el mismo sentido del trauma, la imposibilidad de hablar o de verbalizar lo pasado, ¿verdad? Inclusive hay momentos en que hay consensos tácitos, ¿verdad? En que las cosas no pueden ser dichas. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que no puedo decir? Eso está muy determinado justamente por otras formas en las que opera el poder y también en cómo es que se construye la memoria y operan los olvidos que no siempre van a estar determinados de una manera estructural. Aquí entonces, en este sentido, tenemos que ser muy conscientes de que el investigador y la investigadora vamos a ser coproductores de relatos, ¿verdad? Y también tomar en cuenta que el carácter de las personas entrevistadas testimoniantes no va a ser únicamente una descripción individual. Esto fue lo que me pasó, esto fue lo que vi, sino que siempre va a formar parte de un elemento colectivo y que para comprender esa narración es muy importante situarla históricamente, que eso es justamente ahí en donde nosotros jugamos un rol fundamental y tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso de ubicar históricamente de una manera adecuada esa narración para no hacer interpretaciones que vayan más allá de lo que nos están compartiendo esas personas en ese momento. Para ir más rápido, porque me está jugando un poco el tiempo en contra, quisiera ya entrar entonces en esta parte que se refiere a lo que es mujer, memoria y testimonio, ¿verdad? En donde desde la posición del ser mujer, que involucra la mayor parte de las veces una condición de subordinación,
al menos dentro de los sistemas patriarcales no es casi siempre, es un per se, ¿verdad? Tomar la palabra para generar una escucha y visualizar otras dimensiones de la experiencia significa una ruptura. ¿Por qué? Porque el testimoniar constituye entonces a sí mismo una forma de transformar la realidad, de transformar las realidades. Es decir, cuando uno da testimonio con respecto a algo que aconteció desde una posición personal, eso conlleva a una manera de revisualizar y de reimaginar, por decirlo de alguna manera, o de imaginar nuevamente el acontecimiento. Esto involucra siempre una transformación porque va entonces a significar que tenemos que tomar en cuenta un punto de vista particular con respecto a un determinado acontecimiento, tomando en cuenta que eso muchas veces involucra aspectos relacionados con los derechos humanos. Un ejemplo de esto que quisiera hacer como muy puntual es, por ejemplo, cuando durante las comisiones de la verdad, no fue sino hasta Perú, en 2001, que en los informes finales de las comisiones de la verdad apareció un capítulo dedicado exclusivamente, a la violencia sexual contra las mujeres, porque eso no había sido parte de un capítulo específico en el 83 en Argentina, en el 90-91 en Chile, en muchos otros momentos, en la década de los 2000, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Aunque en Guatemala ha habido como un proceso constante de remirar. Entonces, de alguna manera, Perú y Guatemala son como dos casos ejemplares en ese sentido. ¿Por qué? Porque el decir de las mujeres, esta capacidad y esta fuerza que ellas tuvieron de justamente dimensionar esto como una forma específica de violencia ejercida contra ellas, contra sus cuerpos, y que es producto justamente de relaciones patriarcales y machistas, forma parte de una expresión específica de violación a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces es justamente aquí en donde uno dice, acá también entiende por medio de las cosas que pueden ser dichas y que no pueden ser dichas. ¿Por qué? Porque muchas veces la pregunta no se hace, porque muchas veces la escucha no está dada para que la información surja. Entonces esto llevó justamente a que hubiese un replanteamiento y un revisamiento, ¿verdad? Volver a revisar lo que se había producido y discutido en torno a los estudios de la memoria en varios países del Cono Sur y desde las comisiones de la verdad, justamente para dimensionar el elemento de la violencia sexual contra las mujeres como un aspecto específico que tenía que ser tomado en cuenta dentro del testimonio, y es justamente en este sentido que la palabra de las mujeres o la capacidad de transformadora del testimonio en general asume justamente este rol. Algo también muy interesante de valorar es cómo es que tanto la memoria como el género son performativos, ¿verdad? De hecho que cuando yo encontré esto estaba maravillada, ¿verdad? Es como un poco los memes que le sale a la gente como brillándole el cerebro, ¿verdad? Hay una relación entre lo que es memoria y género, justamente desde las performatividades como las entiende Judith Butler. En el sentido de que la memoria en el proceso continuo de recordar, de articular la narración, de hacer exclusiones, de incluir nuevos detalles, de los silencios inclusive, se hace justamente en ese hacer, es un repetir y se va transformando de la misma manera en la que el género se constituye justamente a partir de este continuo hacer, de cómo nos hacemos como sujetos y cómo tanto la memoria como el género son elementos constitutivos de las identidades, y no solamente de las identidades en términos individuales, sino también de las identidades en términos colectivos. Pero que además, otro elemento que quisiera mencionar es cómo los estudios de la memoria y el género encuentran un paralelo, ¿verdad? En términos históricos. Vamos a ver. Esto se va a ver justamente en el momento en que las mujeres empiezan a asumir dentro de estos contextos de dictadura un rol fundamental. Van a ser ellas en su calidad de madres, utilicemos el ejemplo más inmediato y más conocido para nosotros y nosotras, como lo podrían ser las madres de la Plaza de Mayo, posteriormente la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo. Ellas con su pañuelo en la cabeza, ¿verdad?
reuniéndose continuamente enfrente del Palacio Rosa, continuamente ellas van a hacer una exigencia en donde una de sus primeras proclamas van a ser: me están prohibiendo o me están quitando mi derecho a ser madre. Mi hijo, mi hija está desaparecida, me están quitando mi derecho a ser abuelo, mis nietos y nietas están desaparecidos y el Estado no quiere dar cuenta de eso. En ese sentido, hay como una apropiarse de un rol muy tradicional como lo es la maternidad, pero sin embargo invertirlo en ese acto del hacer, de la ruptura que genera dentro de un escenario profundamente militarizado y donde el reunirse en espacios públicos está prohibido. Las madres de la Plaza de Mayo lo hicieron en nombre de la maternidad. No sé si me explico, ¿verdad? La maternidad entonces pasa de ser algo muy tradicional a ser reinventado justamente como el elemento que va a permitir, el porqué que va a permitir entonces la ruptura de la norma, en donde además estas mujeres no solamente van a intervenir el espacio, sino que también se van a ir posicionando paulatinamente como una de las sujetas políticas y de las luchas organizadas a nivel latinoamericano y mundial más importantes en términos de las luchas por la memoria y los derechos humanos. Esto es fundamental recabarlo, ¿verdad? Cuando esto acontece, ¿verdad? Este rol que van tomando las mujeres no solamente en Argentina, lo hacen también en Uruguay, lo hacen también en Brasil, lo hacen a través de la Vicaría de la Solidaridad. Muchas de las personas que quedaban solas a cargo de sus hijos eran mujeres. En la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, a ellas les enseñaban a hacer arpilleras o les enseñaban a hacer cierto tipo de cosas para que ellas pudieran vender y tener cómo mantener a su familia, ¿verdad? Sin embargo, también este era un espacio para la denuncia social. En toda América Latina, incluyendo países como Guatemala y El Salvador, muchas de estas organizaciones van a tener como sus núcleos de liderazgo a mujeres madres, hermanas que perdieron a sus familiares, ¿verdad? Y justamente a partir de esto van a resignificar lo que va a hacer el ser, resignificar lo que significa el ser político y también la forma de apropiación de los espacios en función de la memoria y en función de la reclama por los derechos humanos. En este sentido quisiera regresarme porque también me ven asuntos que son interseccionales. ¿Cómo es que en este proceso de construir la memoria también median los afectos? Los actos del habla, ¿verdad? Están atravesados justamente por la emocionalidad y la emocionalidad no se da un espacio vacío, como si fuésemos un nada, sino que más bien estas emocionalidades que surgen dentro del mismo proceso de dar un testimonio, de entrevistar a una persona, están atravesados justamente porque están atravesados por este elemento emocional, por este elemento de las... ¿cómo es que se llama? De los afectos. Por lo tanto, un relato sobre el trauma implique esto, violencia directa experimentada sobre un cuerpo o el hecho de haber presenciado ciertas situaciones en particular, no es simple, el hecho de salir de un país porque simplemente no puedo estar y no puedo ser ahí significa un suceso traumático, ¿verdad? Nunca es política ni emocionalmente neutral. Y en este sentido sí quisiera ser empática. Muy bien, esto es lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, como para ir cerrando, quisiera hacer justamente hincapié en algunos factores que nos unen justamente en la trascendencia de recabar el testimonio, ¿verdad? Y cómo esto se produce justamente a partir de un análisis que han hecho diferentes investigadoras, y digo investigadoras porque sí han sido mujeres quienes han trabajado desde perspectivas y políticas feministas y desde los estudios de género, desde los estudios de las mujeres sobre la valía que tiene el testimonio en América Latina, justamente dentro de este contexto de lo que serían las memorias de la historia reciente. En un primer momento, entonces, el testimonio dado por las mujeres genera rupturas en donde muchas veces el decir y el cómo se dice puede estar sancionado. Como les decía anteriormente, ya fuese por el contexto mismo, el momento histórico, o inclusive por esos consensos y las censuras y las autocensuras que están justamente relacionadas con la manera en cómo se desarrollan las relaciones sociales dentro de nuestra cotidianidad.
También romper el silencio evidencia justamente esas expresiones de la violencia particulares hacia las mujeres, como lo pueden, voy a poner un ejemplo de una señora que entrevisté en un determinado momento y entonces ella decía que ella sí recordaba que cuando ella estuvo detenida habían expresiones de la violencia sexual que iban más allá de la violación. Y entonces ella me comentaba que recuerda en un momento específico en que un oficial se le acercaba y psicológicamente la fastidiaba y le decía: usted no debería estar aquí, si usted está pasando por todo esto, aguante, es por porfiada. Porfiada es majadera en el, ¿cómo decirlo?, dentro del vocabulario de los chilenos, ¿verdad? Si usted está pasando esto es por porfiada. Usted no tuvo que estar haciendo propaganda política, usted tenía que estar en la casa cuidando, estudiando, haciendo otras cosas. Y esto, al convertirse en un continuo rumor que ella percibía, además de la violencia física, también se transforma en otra experiencia y otra manifestación que tiene la violencia. La ruptura misma se crea en el momento en que ella lo habla, en la que ella lo dice y ella lo manifiesta y lo analiza a partir de su proceso de crear testimonio y de crear memoria como una forma de violencia de la cual ella quizá en el momento mismo no estaba consciente de, ¿verdad? A menos no visualizarlo con esa especificidad con la que ella lo narra, como una manifestación de la violencia de género y de violencia sexual. También lo que es cuestionar la legitimidad del discurso y de las narraciones del pasado, ¿verdad? ¿Quién habla? ¿Quién está autorizado para hacerlo? ¿Verdad? En este sentido nos volvemos a Michel Foucault, al orden del discurso, cuando él abiertamente dice hay sujetos dentro de las sociedades que están autorizados para decir las cosas, o hay otros que están autorizados para simplemente que aquello que digan simplemente se les tomará como locos, por decirlo de alguna manera, utilizando la metáfora de Foucault. Asimismo, como asumir un rol de representatividad, el testigo habla por quienes ya no pueden hacerlo. Y esto también hay que tener un sentido de consideración y de ética muy profundo con respecto a las personas que nos están compartiendo su testimonio y con quienes lo hacen, ya sea en cualquier entorno de trabajo que sea. Asimismo, resquebraja las certezas sobre las verdades consensuadas, justamente a traer nuevas dimensiones que anteriormente no habían sido narradas por determinadas circunstancias. Y asimismo en sociedades post-dictadura, lo cual se convierte en un elemento trascendental justamente cuando lo vemos dentro del elemento latinoamericano. Estas disrupciones se tornan fundamentales justamente porque se vienen a convertir en unas nuevas narrativas que vienen justamente a transformar esas memorias oficiales, esas historias impuestas, ¿verdad? Muchas veces dentro de los estados que se niegan continuamente. Recuerdo inevitablemente el estado guatemalteco que ha estado en un continuo proceso de negación del genocidio, ¿verdad? Ocurrido en la década de los 80. Entonces el hablar, más cuando se es mujer, aquí tenemos de por medio la interseccionalidad, ¿verdad? El ser mujer, el ser indígena, en el caso de las mujeres de guatemaltecas, y el animarse a decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que vi y denuncio, exijo un cumplimiento de la justicia y una revalidación de la verdad, un proceso de reparación de la memoria, se tornan también en procesos de ruptura. Muy bien, eso sería. Más bien, muchísimas gracias y daría espacio para todo lo que serían preguntas, comentarios, lo que no hubiese quedado claro, también es más que bienvenido para poder tener la oportunidad entonces de dialogar. Muchísimas gracias a usted, profesora. De hecho, sí, en lo que fue en la transmisión en Facebook, tenemos para iniciar un comentario de Guillermo Brenes que dice: se puede destacar el Museo de la Memoria Trans en Argentina, que surge con el fin de rescatar la historia de muchas mujeres trans que sufrieron los desmanes de la última dictadura militar y su memoria por medio de la historia oral y fotografías. Ese fue un primer comentario. Y sí, de hecho, tenemos varias preguntas. No sé si le gustaría como que las hagamos todas juntas o si las vamos una por una. Una por una porque no estoy segura que no retengo, aunque las... Ok, no hay problema. Entonces la primera pregunta diría así: según los casos que usted expone, unido al ejemplo que tengo a mano, el cual es el Museo Ama y No Olvida en Nicaragua, vemos que este tema de la memoria es una forma en la que América Latina se ha apropiado para sanar las heridas ocasionadas por las dictaduras.
Ver la memoria como una forma de sanación o de crítica social, sin embargo, ¿ha sido usada en otras latitudes? Sí. Sí, de hecho esto ha habido ejemplos en diferentes espacios, ¿verdad? Comisiones de la verdad. No ha habido únicamente en América Latina, sino que también han habido en varios lugares de Europa, perdón. En el caso de Serbia, en el caso de Ruanda, puedo poner dos ejemplos. En el caso de Camboya también, en donde justamente estas expresiones de lo que es la resiliencia a través de la memoria se han constituido también en formas de resistencia, en expresiones de la lucha por los derechos humanos, ¿verdad? En donde, como bien lo acota el compañero, la compañera, no sé específicamente quién es el comentario, pero sí, sí ha habido otros casos, más allá del caso latinoamericano. Pero América Latina tiene un ejemplo icónico, que es el caso argentino, porque el Estado argentino es el que ha actuado más, ha tenido un nivel de actuación en función a favor de los derechos humanos que ha generado grandes transformaciones en el sentido de que inclusive se ha llevado a la mayor cantidad de personas castigadas, ¿verdad? Como responsables del terrorismo de Estado, tanto así que Videla murió encarcelado. Perfecto, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas del Facebook, no sé si los y las compañeras acá presentes tienen alguna pregunta que quisieran hacer. Si no, la hacen ahorita. Continuando con las que tenemos aquí que nos enviaron, la segunda diría, ¿se puede decir que estos procesos de memoria en algún momento logran revertir la historia oficial? Que como usted decía, en muchas ocasiones tratan de borrar los hechos. Sí, efectivamente, es una de las luchas que se da. Revertir sería como una reescritura, ¿verdad? O es que es muy situado. Hay países en los que efectivamente hay una continuidad de las narraciones oficiales de la historia, en donde existen también expresiones de una historia subalterna, ¿verdad? En donde justamente eso lo que hace es más bien como poner en evidencia las fisuras y las rupturas que quedan dentro de los diferentes pueblos y países en los que ha habido dictaduras militares, ¿verdad? Es decir, este es el momento en que hay gente que Corea, ¿verdad? Es decir, se reúne para recordar a Pinochet, a Videla, y no tienen reparo en hacerlo, ¿verdad? O en defender a Efraín Ríos Montt, a como hay personas que constantemente están haciendo hincapié en eso, pero sí, efectivamente, sí se han dado casos en donde la memoria, ¿verdad? Ha podido de alguna manera revertir y tener un efecto justamente inclusive en instancias judiciales. Ha habido casos, bueno, creo que en ese caso Argentina es icónico, ¿verdad? O sea, no lo vamos a pintar como la panacea, pero los avances que ha habido realmente son significativos en relación con lo que se ha logrado en otros países de América Latina. Excelente, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. El compañero nos menciona que analizando lo propuesto por Ralph Sprinkles en su artículo El trabajo de la memoria en Centroamérica, me surgió una duda. Tomando en cuenta el cono sur o Centroamérica, ¿de qué manera las organizaciones de derechos humanos se han visto ligadas con la defensa de la memoria del pueblo ante el intento de los diversos regímenes sucesores de las dictaduras represivas de negar o minimizar los abusos históricos? Esta pregunta tiene muchas preguntas, Mel. ¿Podría leer únicamente? Ok, dice, ¿de qué manera las organizaciones de derechos humanos se han visto ligadas a la defensa de la memoria del pueblo? Puede ser uno. Y sí, y la complementa diciendo ante el intento de los regímenes sucesores de negar o minimizar los abusos históricos. Ok, sí, en América del Sur y tanto en América Central podríamos mencionar los casos específicos más evidentes que son Guatemala y El Salvador. En América del Sur, perdón, es que no tengo agua. Ah, no sé, aquí está.
En América del Sur, si me pudiera repetir la primera parte de la pregunta, perdón. No, fatal. Solamente la primera parte, porque la segunda sí la capto. Ok, perfecto. Sí, es que está larga. Dice que sí, que tomando en cuenta el Cono Sur o Centroamérica, ¿de qué manera las organizaciones de derechos humanos se han visto ligados a la defensa de la memoria del pueblo? Ah, ok, sí, 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 específicamente así, sí lo comprendo. Se han visto muy ligadas, digamos, vamos a poner un caso específico guatemalteco. En Guatemala hay diferentes organizaciones de madres y generales de la sociedad civil, tanto de hombres como de mujeres, que se han ligado justamente en esta lucha por los derechos humanos. Y se han generado procesos de transformación muy interesantes, ¿verdad? Es decir, en el caso guatemalteco tenemos la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos, ¿verdad? Que reúne personas de diferentes latitudes, pero que se conformó en Ciudad de Guatemala. Las luchas que estas personas han generado también se han vinculado en diferentes momentos con organizaciones no gubernamentales, lo que ha llevado también a que varios juicios que en algún momento habían quedado trabados, la presión que han ejercido estas organizaciones han llevado justamente a que hayan formas estratégicas de coalición, ¿verdad? Que hayan coaliciones estratégicas justamente para que se concreten muchos de estos juicios contra responsables directos del genocidio en Guatemala, 1983, 1984. Inclusive el hecho de llegar a Efraín Ríos Montt se torna justamente uno de los elementos más importantes, en donde es que se encuentra justamente como una echada hacia atrás, no de las organizaciones, sino más bien de la lucha que dieron las organizaciones, el momento en que el fallo final es traído abajo. Se trae abajo justamente para legitimar un orden político y militar que ya está establecido en Guatemala, pero sí ha generado, ¿cómo es que se llama?, procesos de reescritura significativos. Si hablamos de los pueblos indígenas, inclusive los pueblos indígenas, a raíz de las organizaciones que ellos han creado, los pueblos maya y Ixchel, pienso, por ejemplo, han creado organizaciones basadas en la memoria, en donde uno de los elementos centrales fue justamente el genocidio que ocurrió durante la dictadura de Ríos Montt, y han creado más bien formas autónomas de organización, es decir, formas de autogobierno autónomas al Estado guatemalteco. Entonces, en ese sentido, la memoria se ha convertido en un impulsor en dos sentidos: para el cumplimiento de la justicia, pero en otra parte para lo que sería la creación de herramientas para la reparación de la memoria, gestionadas de manera autónoma, más allá de lo que sería propiamente el Estado guatemalteco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estas eran las que teníamos en la transmisión de Facebook. No sé si alguno o alguna tiene otra pregunta ya para ir finalizando. ¿Algún comentario? Yo tenía una consulta y a la vez también como comentario. Vemos que, bueno, obviamente la temática que usted nos trae va muy ligada al género, ¿verdad? Y entonces, todos esos ejemplos de cómo el papel de esas madres y abuelas, ¿verdad? Con este dolor de perder a sus hijos es como inicia como el movimiento. Pero también vemos como en la consulta que pusieron, bueno, en el comentario que pusieron en el Facebook, que el colectivo trans se ha visto también, ha tomado parte de este tema de la memoria para empezar también a revertir esa historia, ¿verdad? Y esas cosas de cómo han sido marginados y marginadas. En el caso de los museos, ¿verdad? Y a eso quiero llegar. La virtualidad también ha hecho que todos los museos, varios museos de la memoria, al ser virtuales, logren unir a un colectivo todavía más grande. O sea, ya no solo son esas madres, ya no solo son estas personas trans que comentábamos, sino que muchas otras personas se pueden identificar con los casos por medio de estos museos virtuales. Y a la vez se genera como una lucha más amplia para que las personas puedan como participar activamente. Recuerdo un caso de un muchacho trans, igual nicaragüense, que hizo toda una exposición sobre cómo la dictadura ahorita de Ortega ha también discriminado a la población trans.
Entonces, él estando desde el exilio, ¿verdad? En Estados Unidos, hace una transmisión y hace todo un performance y es compartido por este tipo de museos más virtuales. Entonces, más que todo, más que pregunta, como el comentario, iba de que también estos medios digitales dan como ese alcance de que se pueda propagar y quede como más amplio lo que quieren transmitir estas personas. Sí, muchas gracias, Taina. De hecho que varios museos que también son físicos, como un efecto de la pandemia, por dicha han transmitido muchos de sus eventos a través de redes sociales. Por ejemplo, los invito y las invito a que sigan la red de ESMA, de la Escuela Militar y de Aviación en Argentina. Ellos constantemente están haciendo conversatorios de los temas más diversos, desde exilio y dictadura en el cine argentino, sobre los hijos del exilio, sobre, póngale nombre, ¿verdad? Y ellos ahí han realizado charlas. Entonces eso también es muy interesante porque especialistas que uno no tendría la oportunidad de escuchar, ahí uno fácilmente también lo logra localizar. Pero además también tiene un elemento muy importante que usted menciona y es que permite que hayan como posibilidades transfronterizas, ¿verdad? Es decir, como de crear una noción o un conocimiento transfronterizo de los efectos que han tenido justamente estas violaciones a los derechos humanos, pero también de las resistencias desde la memoria. Perfecto. No sé si hay algún último comentario, pregunta. Y entonces, bueno, de nuevo agradecerle mucho, profe, por acompañarnos en esta charla, igual a todos los y las compañeras que se unieron en las diversas plataformas y, bueno, quienes van a ver la charla posteriormente. En realidad sí es un tema que aporta mucho para ambas carreras y de verdad muchas gracias a todas las personas por tomar el tiempo, ¿verdad?, de participar en este espacio. Y bueno, invitarlos, ¿verdad?, a las charlas que vamos a tener a lo largo de toda la semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La mayoría tienen mi correo. Si tuviesen alguna duda, alguna consulta o algo en lo que consideran que les pudiese ayudar, pues estoy abierta. Entonces, nada más que agradecer la invitación y esperar que pasen muy bien la semana y que les sea mucho provecho. Muchas gracias.